Bueno, para todos los que nos estén viendo en cualquier lugar del mundo, les saludamos desde Cali, Colombia, Iglesia Carismática Integral, con un gran aplauso a nuestro Dios. Amén. Eso. Amén. Vamos a darle gracias por este día, por permitirnos venir, por permitirnos estar aquí y por bendecirnos. Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo te damos gracias, maravilloso Dios, por este regalo de vida que nos das. Gracias por este día tan hermoso que nos has regalado hoy. Gracias, Padre amado, por esta bendición de esta palabra que traes hoy para nuestras vidas. Padre Santo, sé tú tomando el control de nuestra mente, de nuestro corazón, de todo nuestro ser. Que recibamos esta palabra, que recibamos esta enseñanza, Señor, pero que la pongamos en práctica. Gracias porque sabemos que tú nos vas a hablar. Pedimos que esta palabra redarguya hasta lo más profundo de nuestro corazón y nos ayude para vivirla día a día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hay un texto bíblico que nos trae la palabra de Dios y está en el segundo libro de Timoteo, capítulo 3, versículo 17. ¿Me ayudan a leerlo, por favor? Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Pero aquí quiero que miremos algo. Dice que toda la escritura es inspirada ¿por quién? Pero hay algo importante. ¿Qué es lo que sigue después de que dice que es inspirada por Dios? Una palabra: útil. Quiero que tengamos en cuenta esa palabra útil. Y miremos que dice, y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente. Entonces la palabra de Dios es útil ¿para qué? Para capacitarnos. Es para capacitarnos, pero ¿para qué? Para toda buena obra. Entonces, teniendo en cuenta esto, hoy nuestra enseñanza se llama ¿por qué puedo confiar en la Biblia? ¿Por qué usted puede confiar en la Biblia? ¿Por qué yo puedo confiar en la Biblia? Y usted también, ¿por qué puede confiar en la Biblia? Y viene una enseñanza que realmente nos va a poner a meditar, nos va a poner a querer aprender más sobre esto. Dice en el Salmo 119:6 que todos tus mandamientos son confiables. Miren, los mandamientos de Dios, todos, pero todos son confiables. Nosotros debemos de creer en lo que nos dice la Biblia, pero vamos a saber por qué, vamos a aprender hoy por qué debemos de creer, por qué debemos de confiar en la Biblia. Y el primer punto que vamos a tomar esta mañana es que puedo confiar en la Biblia porque es precisa históricamente. Copiémoslo por favor. Dice, es precisa históricamente. Y miremos que en el Salmos 33:4 dice que la palabra del Señor es verdadera. Dice en Hebreos 6:18 que es imposible que Dios mienta y sabemos que es verdad. Sabemos que Dios es un Dios tan amoroso, tan hermoso, es alguien tan, pero tan especial para nosotros. Y mire lo que nos enseña hoy esta palabra. ¿Por qué es precisa la Biblia, la palabra de Dios? Dice que hay lugares en la Biblia que habla y que han sido descubiertas por los arqueólogos. Y hoy en día nos muestran, si usted entra a internet, descubre la cantidad de cosas que uno dice, wow, pero ¿cómo así que todo esto lo han descubierto? ¿Cómo que todo esto ya salió a la luz? ¿Cómo que todo esto ya se ve? Que claro, no nos lo muestra de pronto la televisión, los comentarios que nos envían por chat. Claro que este es un tema muy bueno que usted ya lo podría enviar por chat, diciendo que sí,
la Biblia es precisa históricamente porque ya se han descubierto muchas ciudades, muchas cosas. Y algo muy especial que se descubrió fue en el pozo, se descubrió el pozo de Siloé, donde el Señor Jesucristo hizo barro y le untó al ciego y le dijo: ve y lávate en el pozo de Siloé. Y hoy ha sido descubierto, ha sido descubierto este pozo, ya se conoce dónde está. Entonces mire que lo que nos habla la Biblia de tantos años atrás, hoy en día sabemos que es verdad, hoy en día sabemos que sí existió. Por eso sabemos que lo que nos cuenta la Biblia es históricamente creíble. Otra cosa también que han descubierto son los restos del templo de Herodes. Si vemos y se ve los restos, uno mira buscando en YouTube, se ve los restos de los templos y dice uno, pero qué maravilla, qué cosa tan tremenda que la Biblia nos habló de esto y hoy en día lo podemos ver. Otra cosa que han descubierto los arqueólogos es que en Megiddo dice que descubrieron una de las ciudades de los carros de Salomón. Dice, y que encontraron también miles de establos donde guardaba sus caballos. Que a veces uno dice, la gente pone en duda, ¿cierto?, lo que dice la palabra. Pero si estamos viendo, son personas que son tan importantes, tan estudiadas, que excavan y excavan y excavan y encuentran. Pero no es porque yo voy a abrir la tierra y me encuentro esto y digo, oh, esto perteneció a la época del Señor Jesucristo, esto perteneció a la Biblia. No, es porque hay gente muy, muy estudiada que viene, investiga y sabe de qué época pertenece. Entonces, mire todo lo que ya se conoce, que en su época lo narra la Biblia y hoy en día ya lo podemos ver, así sea por internet. De pronto algún día tenemos la oportunidad de ir a viajar a esos lugares y podemos verlo también personalmente. El segundo punto, dice que puedo confiar en la Biblia porque es precisa científicamente. Dice que toda la palabra del Señor lo alabe. Dice que toda cosa creada alabe al Señor, pues Él dio la orden y todo cobró vida, puso todo lo creado en su lugar por siempre y para siempre. Su decreto jamás será revocado. La palabra de Dios jamás va a ser revocada. La palabra de Dios siempre va a ser fiel y verdadera. Y mire que es tan precisa la palabra de Dios científicamente que dice que el universo se rige por unas leyes que fueron creadas por Dios y Él las reveló a los científicos. Y hoy en día vemos, esos científicos nos muestran tantas cosas bonitas, tanta ubicación de las cosas que existen. Entonces nosotros debemos de saber que esos científicos no han estudiado ni 1, ni 2, ni 3 días. Son muchos los años que han estudiado, son muchos los años que se han desgastado, han trasnochado, se han desvelado para revelar todo lo que ellos van descubriendo. Y ahí es donde ellos se han dado cuenta que realmente la creación de Dios ha sido tan perfecta y nos hablan de estos temas. Mire, tan perfecta y tan tremenda es la palabra de Dios que dice que en Job dice, Dios extiende el cielo del norte sobre el espacio vacío y cuelga la tierra sobre la nada. Lo habla en Job. Y hoy en día, ¿qué es lo que dicen los científicos? Que la tierra cuelga en su eje central y cuelga de la nada.
Él gira y es tan precisa que gira alrededor del sol, pero ni está muy cerca porque si no nos chamuscamos, o ni se va muy lejos porque si no nos congelamos. Es tan precisa, y esto lo hizo Dios, y esto lo dice la palabra de Dios. Por eso es donde nosotros debemos de saber que la palabra es precisamente científica. También dice la palabra de Dios en Jeremías: no se pueden contar las estrellas de los cielos. En 33:20 dice, no se pueden contar. Si miramos, recordamos, el Señor le dice a Abraham: ve, sal y mira las estrellas del cielo, así de incontables va a ser tu descendencia. Y hoy en día las personas que estudian sobre esto, ellos dicen que realmente son tantas y tantas y tantas las estrellas que no se pueden contar, porque cada vez aparecen unas, se van otras, aparecen, y es tanta la cantidad de estrellas que son incontables. Pero que ya lo dice la palabra de Dios, ya lo decía desde la época de Jeremías. En Levítico 17:11 dice: la vida de toda criatura está en la sangre. Mire, la vida de cada criatura está en la sangre. Allí es donde uno ve que, coge uno un pollito, no, más bien hablemos de una gallina, un pollo grande. Y yo he visto cómo en la finca van y meten el pollo en una parte, le sacan bien el pescuecito y le cortan y comienzan a desangrarlo. Esa es la forma como matan un pollo. He visto matar un pollo en la finca. Imagino que igual pasa con la gente, se desangra. Y no vamos a poner el ejemplo que puse de la gallina en las personas, ¿no? Pero sabemos que muchas personas, algo pasa con su sangre y se pierde completamente. ¿Qué pasa? Se acabó la vida. ¿Por qué? Porque la misma palabra de Dios dice que la sangre es vida. Entonces, lo está diciendo es la palabra de Dios. Dice, mire esta que importante, dice, está en Levítico 13:4. Pondrá a la persona en cuarentena durante 7 días. Qué importante esto, mire. Hoy en día estamos pasando y hemos pasado por esta situación, hemos pasado muchas veces, y en esta época hemos estado pasando esto con el virus. Estamos hablando, ¿cierto?, del virus, y resulta que lo primero que hacen los médicos cuando le detectan o uno se siente enfermo, ¿qué hacen? Irse al médico para que le tomen la prueba. Usted tiene el virus. ¿Qué hacen? Lo encierran y lo ponen en cuarentena. Esa es la forma de aislar para que no hayan los contagios. Esa es la forma de aislar para que tratar la persona y la persona pueda de pronto seguir un tratamiento. Pero lo importante es no continuar con el contagio. Y mire, ya el Señor lo advirtió desde Levítico, esto se lo dijo a Moisés, y hoy en día se vive esta palabra de Dios. ¿Es verdad o es mentira? Es verdad, ¿cierto? También nos dice que las palabras de Dios todas son puras. En Proverbios 35, pues yo creo que la palabra de Dios, cuando uno tiene esa angustia, cuando uno tiene esa necesidad y uno va a esa palabra, realmente esa palabra le toca a uno el corazón, lo llena, trae paz, trae gozo a nuestras vidas. Y ahí es donde cualquier cosa que llegue a nuestra vida, no vamos al vecino, no vamos donde las personas que no nos pueden dar esa voz de aliento, vamos a la palabra de Dios. Allí es donde realmente encontramos la paz, la tranquilidad, lo que necesitamos para ese día. Vamos con el tercer punto. Y dice que ¿por qué puedo confiar en la Biblia? Es porque es precisa proféticamente. Segunda de Pedro, versículo 1:21 dice: ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios.
Nadie habla por hablar. Dios da palabra y cuando Dios da palabra trae revelación y trae esa paz, ese consuelo, esa llenura y trae la verdad a nuestras vidas. También nos dice en Mateo 26:26, pero todo esto sucedió para que se cumplan las palabras de los profetas registradas en las Escrituras. Mire, los profetas traen esa palabra y dan esa profecía y cuando la profecía es cierta, se cumple. Cuando la profecía es falsa, así le digan a usted, usted va a subir al cielo, va a bajar, pero si no es de Dios, no lo va a hacer. Pero cuando Dios le dice en su palabra, Dios le va a bendecir, Dios tiene grandes bendiciones para usted, Dios le va a sanar. Es decir, Dios es el que habla y Dios es el que cumple. Dice que la Biblia tiene miles de profecías y cuando todas estas profecías nosotros las ponemos en las manos de Dios y las creemos, entonces nosotros vamos realmente a ver cumplidas esas promesas a través de todos los tiempos que se ha dado la profecía. Siempre se ha dado, se ha cumplido y hasta el día de hoy se sigue cumpliendo y se va a cumplir porque es la palabra de Dios, porque es Dios hablando por medio de los profetas. No es el vecino, no es Pepito Pérez, no, es Dios por medio del Espíritu Santo dando la palabra por medio de los profetas. Dice, el ángel me dijo, está en Apocalipsis 22:6. El ángel me dijo, estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Porque así son las cosas de Dios, son verdaderas y son dignas de confianza. El Señor ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos lo que tiene que suceder sin demora. Por eso les digo, se cumple porque se cumple. Así nos guste o no nos guste, se cumple lo que Dios tiene ya decretado, lo que Dios ya ha dicho, lo que Dios dijo que va a pasar, pasará. Así nosotros querramos detenerlo. Hay más de 300 profecías en la Biblia acerca del Señor Jesucristo y esto es aún 1000 años antes de que Él existiera, se hablaba, se daba esa profecía que Él iba a venir, que Él iba a estar, que Él iba a ser ese libertador, que Él iba a ser ese redentor nuestro. Y si vemos, hoy se cumple en nuestras vidas todo lo que Él, los profetas han dicho de Él, se está cumpliendo. El cuarto punto es que es temáticamente unificada. En Lucas 24:27 nos dice, Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las escrituras decían acerca de Él mismo. El Señor Jesucristo hablaba y hablaba de las profecías que daban de Él, las profecías que hablaban de cerca de Él, de lo que Él iba a hacer, de su nacimiento, de su vida, de todo lo que iba a padecer, y se cumplió. Y se está cumpliendo también, porque dice que por sus llagas seremos sanados, que su sangre preciosa nos limpia de todo pecado, y está que tenemos la salvación eterna, pero tenemos que acercarnos a Él. Y estas palabras están escritas en la Biblia y es para nosotros, para que nosotros las creamos, y ya las dieron proféticamente hace muchos años los profetas y las estamos viviendo hoy en día. ¿Lo creemos? Claro que sí. El cuarto punto dice que es temáticamente unificada y si nosotros estudiamos las escrituras a fondo, pues vamos a saber que de ellos tenemos la vida eterna, ¿cierto? Esta vida eterna realmente es la que tiene el Señor para nosotros. Esta vida eterna es la que nosotros tenemos que anhelar, esta vida eterna es la que nosotros tenemos que querer vivirla día a día, y esta vida eterna es la que nosotros debemos de anhelar, es la que nos debe de mover a
querer seguir adelante. Dice que desde Génesis hasta Apocalipsis la Biblia habla de un mismo tema. Y ese tema es, mire, se habla de un solo tema, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y si nos vamos dando cuenta de lo que nos habla la Biblia es de la redención. El Señor sabía todo lo que iba a pasar, pero el Señor dijo, tranquilos, yo les voy a dar esa redención. Y de eso nos habla la Biblia. Y nos habla del Señor Jesucristo, porque Él es el principal, es la principal figura en la Biblia. Si vemos desde Génesis hasta Apocalipsis, se nos habla del Señor Jesucristo. Entonces, qué bonito saber que es completamente unificada, que es temáticamente unificada y que realmente lo que se dice allí es porque se ha cumplido, se está cumpliendo y se cumplirá. El quinto punto dice que es confirmada por el Señor Jesucristo. En Mateo 5:18 el Señor dice, Jesús dijo, les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni siquiera un punto o una coma se quitará de la ley hasta que todo se cumpla. Miren, era el Señor Jesucristo el que hablaba, era el Señor Jesucristo el que decía, era el Señor Jesucristo el que enseñaba y que decía, ni un punto ni una coma puede ser quitado, porque toda ella se cumplirá. También en Lucas 11:28 dice que dichosos, más bien contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Qué importante es que nosotros la escuchemos, pero que también la obedezcamos. Y aquí nos está diciendo que es el Señor Jesucristo el que confirma esta palabra y Él es el que debe confirmar esta palabra también en nuestras vidas. Miren, el Señor Jesucristo creyó y en la realidad de las personas y hay en lugares, hay en partes donde las personas creyeron, dice, Él creyó en los profetas. Esto está en Mateo 22, 40 al 24 y 15. Y dice, Él creyó en Noé, Él creyó en Adán y Eva, Él creyó en Sodoma y Gomorra, Él creyó en Jonás, Él nos habló de todo esto y están los textos bíblicos donde podemos encontrarlo y sabemos que todo esto es verdad, porque Él siempre hablaba con la palabra. Recuerde que Él siempre nos decía, escrito está. Y hoy en día aún nos dice, escrito está. ¿Necesitas una palabra? Escrito está, ve y búscala. ¿Necesitas algo? Escrito está, ve y búscala. Así que debemos de ir a la palabra, porque la palabra nos la confirma el Señor Jesucristo a nuestras vidas. El sexto punto, has sobrevivido a todos los ataques. Y esta sí que es bien tremenda, ¿no? Ha sobrevivido a todos los ataques. Dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Esto está en Mateo 24:35. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Si vemos, viendo la historia, documentales, viendo lo que hemos leído, viendo programas de televisión y lo que nos muestra internet, dice que la Biblia es el libro más odiado, es el libro más ridiculizado, es el libro más rechazado, es el libro más controversial, es el libro más debatido, es el libro más destruido, es el libro más prohibido en toda la historia. Sin embargo, es el libro más leído,
en todo el mundo. Es el libro más leído en todo el mundo y es el libro más publicado y es el libro más vendido. Han tratado de destruirlo por todas partes, pero no han podido. Y cada vez la gente siente hambre y sed de la palabra y siente la necesidad de buscar a Dios y de buscar su palabra día a día. Vamos con el punto número 7. Y el punto número 7 nos dice que tiene un poder de transformación. El Señor Jesucristo dijo: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Usted quiere ser libre? Tiene la palabra de Dios. Allí conocerá realmente a Jesucristo. La Biblia nos dice que es la palabra de Dios, porque es donde encontramos la palabra de Dios, encontramos lo que Dios tiene para nuestra vida, encontramos realmente cosas asombrosas, cosas que cuando uno las lee, pues conoce, tiene un conocimiento, adquiriendo un conocimiento bien grande, bien tremendo, y hace que día a día queramos aprender más. Cuando uno la lee como una historia más, bueno, la aprende como historia. Pero cuando uno la toma como la palabra de Dios, cuando uno la toma porque quiere un consejo para su vida, cuando uno la lee porque quiere aprender, porque quiere recibir bendición de Dios, la ama, la acerca más, hace que esa palabra vaya viviendo día a día en uno. ¿Es fácil? No, no es fácil. La palabra de Dios no es fácil vivirla, la palabra de Dios es bien difícil. Y pues mire, por esto ha sobrevivido a tantos ataques, porque uno siente esa hambre y esa sed por la palabra de Dios. Ella tiene ese poder transformador y es donde realmente viene a transformar nuestras vidas, y ella transforma nuestras vidas para animarnos, para exhortarnos, para enseñarnos. Viene a traer a nuestras vidas tantas cosas lindas, pero también a veces se nos vuelve como yo diría a ratos como en una carga, porque se nos enseña esta palabra de Dios, que así como es dada debemos de vivirla, debemos de aplicarla. Dice, no robarás. Y qué difícil es aplicarla, porque no solamente es ir a coger algo que no me pertenece. Mire, muchas veces robamos tiempo, robamos el tiempo en nuestro trabajo, robamos tiempo a nuestra familia, tiempo que podemos compartir con la familia, con la esposa, con los hijos, con el esposo, con los hijos, con nuestros padres. Robamos, y eso es robar. Y la palabra dice, no robarás. Dice, no adulterarás, no fornicarás. ¿Y qué hacemos? Dice el Señor que cuando miramos a otra persona con deseo, ya pecamos, porque ya adulteramos solamente con mirar con deseo a una persona. Se vuelve una carga, se vuelve que es donde uno dice, o lo hago, o qué va a pasar conmigo. Realmente tengo que vivir esta palabra, realmente tengo que hacer algo para poder cambiar mi vida, transformar mi vida y creer en todas las cosas lindas que Dios tiene para mi vida. La palabra de Dios nos dice, no se amolden al mundo actual. Leámoslo todo, por favor. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente,
Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Miren, nos habla esta palabra que nosotros no debemos de querer amoldarnos. Y dice, hay una pregunta muy importante para usted y para mí, para cada uno de nosotros. Y vamos a hacernos esa pregunta hoy. ¿Cuál es la gran pregunta? Pregúntese hoy, ¿cuál va a ser la autoridad final para mi vida? Ponga su mano en su corazón y diga, ¿cuál va a ser la autoridad final para mi vida? Eso ya se la responde usted, pero Dios le está diciendo, no te amoldes a este mundo actual. ¿Y qué hay en este mundo actual? Cosas terribles vemos. Nomás con ver esos noticieros nos damos cuenta que pasan cosas tremendas. Y dice, si no vivamos en este mundo, si no sean transformados. Mire, permitir que esta palabra realmente nos toque, que sabiendo que si con mirar con deseo al churro que pasó por allí y lo va a mirar y yo, wow, está como para lo que a veces se dice, entonces dice que tenemos que transformar nuestra mente, es nuestra mente, dice mediante la renovación, tenemos que renovarnos, ya no tener esos ojos que se nos salen de órbita por las personas, si es usted una de esas, o si es de los que mienten, porque esa es otra, para mentir, no hermanito, no hermanita, no patrón, no jefe, es que no me pasó el bus, no, mentira, me quedé dormido, dormí muy rico, la noche se me hizo corta, no me quería levantar y tenía pereza de venir a trabajar, pero ¿qué es lo que hacemos? Llegamos tarde, no, es que ¿cómo le parece? Me pasó esto, me pasó lo otro, no pasó el bus, se varó, tuvieron que ponerle la llanta, es decir, damos una cantidad de excusas, pero aquí dice que nos renovemos nuestra mente. Pero al renovar esa, dice que así podrán comprobar. Mire, así podrán comprobar, nosotros mismos podemos comprobar cuál es la voluntad de Dios. Y ahí es donde tenemos que en este momento saber cuál es la voluntad de Dios. Ahí es donde nosotros nos tenemos que preguntar cuál es la voluntad de Dios. Y dice que la voluntad de Dios es agradable, es buena. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Así que esta mañana, en este día, ¿cuál, piense usted, cuál será la autoridad para su vida? Y yo me pregunto también, ¿cuál va a ser la autoridad para mi vida? ¿Cuál va a ser la autoridad para su vida? ¿Será la palabra del mundo? ¿O va a ser la palabra de Dios? Aquí hay que tener en cuenta esto. Es la palabra del mundo la que me va a seguir guiando día a día. No, pues es que como yo me mando, yo hago las cosas como a mí me provoque. No, pues el pastor quiere así, no, pero yo lo quiero hacer de esta forma. No, pero es que los líderes quieren que yo haga esto, pero no, yo lo hago así. No, es como Dios quiere. Es realmente entregarnos en las manos de Dios, es dejarnos en las manos de Dios, es permitir que Dios obre en nuestras vidas. Pregúntese, ¿voy a escuchar lo que dice la verdad de Dios? ¿O voy a escuchar la opinión de los demás? ¿O voy a escuchar mis propios sentimientos? Porque realmente nos pasa que pasamos mucho tiempo haciendo cosas que no edifican, pero
El plan de salvación de Dios es bueno, es agradable, es perfecto, pero solo lo podemos conocer a través de la palabra. Si usted se acerca a la palabra de Dios, si usted vive la palabra de Dios, si usted... Sabemos, es difícil, yo sé que es difícil porque yo no vengo a decir, no, para mí es tan fácil, pero ¿cómo así que usted no puede? Si yo puedo, no, es difícil, nos cuesta, que hay que levantarse temprano a leer la palabra de Dios y a veces en el día nos dejamos que el día nos lleve y ya cuando nos vamos a acostar es que nos acordamos que no hemos leído la palabra de Dios, tengo que leer, no, es saber que Dios, que yo voy a buscar a Dios, que voy a poner mi día en las manos de Dios, que es Dios el que va a obrar en mi vida, que es Dios el que me va a ayudar, que es Dios el que tiene tantas bendiciones para mi vida, porque dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta, que Él tiene cantidades de bendiciones para nosotros, que quiere bendecirnos, pero Él dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama al Padre en mi nombre y todo lo que pidas te será dado. Y a ver, ¿lo hacemos? No, vecina, mamá, hermano, necesito una ayuda. ¿Será que usted me puede hacer esto? ¿Será que usted? No, es delante de la presencia de Dios donde nosotros tenemos que ir. Vamos a darle gracias a Dios por este día, vamos a darle gracias a Dios para que esta palabra se haga rema en nuestras vidas. Colóquese sobre sus pies y démosle gracias al Señor y pidámosle que nos deje poner en práctica, que nos ayude, que realmente necesitamos que haya esa buena disposición en nuestras vidas. Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo te doy gracias, maravilloso Dios, por esta palabra. Gracias porque con ella redarguyes mi corazón. Gracias porque redarguyes mi vida. Gracias, Señor amado. Permíteme, Señor amado, que esta enseñanza, Señor amado, dé fruto en mi vida. Que no se quede allí guardada. Ayúdame a enseñarla, ayúdame a enseñarle a otros para que quieran amar la palabra, para que quieran vivir la palabra, para que quieran conocer la palabra. Señor amado, dice que tu palabra jamás pasará. Y yo creo, Señor amado, porque es a través de los tiempos que cobra vida y ha cobrado vida en mi vida, en la vida de los hermanos. Y trae esa renovación, trae esa transformación y trae vida abundante. Gracias, gracias por esta palabra, porque esta palabra es de bendición para nosotros. Padre Santo, permítenos ponerla en práctica y darte a ti la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Amén y amén. Aquí termina Enseñanzas a la luz de la palabra de Dios. Nuevo Auditorio Integral. Te invitamos a nuestras reuniones. Martes, oración, 7 de la noche. Jueves, doctrina bíblica, 7 de la noche. Domingo, 10 de la mañana, reunión dominical. Te esperamos con toda tu familia. Trae un invitado. Nuevo Auditorio Integral, carrera 83A, número 1520, barrio Ingenio 2, Cali, Colombia.